Saludos. Ahora vamos a tratar el tema de las partes en un contrato internacional. ¿Quiénes pueden hacer un contrato internacional? ¿Quiénes pueden participar en un contrato internacional? Personas naturales, ya sabemos, las de carne y hueso, jurídicas, que son aquellas que se registran, que son ficciones, pero que tienen derechos y obligaciones. Las entidades estatales, cabe resaltar que deben ser de estados diferentes, y las entidades multilaterales. Las entidades multilaterales son aquellas que nacen de acuerdos internacionales entre diferentes estados y normalmente ofrecen servicios a particulares alrededor de todo el mundo. ¿Qué es la capacidad en materia de contratación internacional? Es tener la conciencia de las obligaciones que se adquieren y los derechos que se van a poder demandar en un futuro. También es contar con todas las herramientas mentales que den claridad respecto a los deberes y derechos que tienen las partes que hacen un acuerdo, en este caso pues un contrato. La voluntad es aquella facultad que tienen todas las personas para elegir si se realiza o no se realiza un acto. Es exclusiva de las personas naturales y en el caso de las personas jurídicas debemos tener en cuenta que las personas jurídicas no existen por sí solas. Hay personas naturales detrás de ellas y la voluntad de esas personas naturales que hacen parte de una sociedad, de una jurídica, implican pues la voluntad de la persona jurídica. La capacidad en sí ya la vimos en las generalidades de los contratos y es aquella característica que tiene alguna de las partes o ambas partes para poder ejercer sus derechos. En el caso de las sociedades, la capacidad siempre denota una representación. Esa representación debe estar en cabeza de un representante legal, que a su vez debe ser una persona que pueda representarse a sí misma, es decir, que como mínimo sea mayor de edad. Ahora bien, las empresas de los estados tienen características iguales a las empresas de los particulares. La única diferencia es la participación de capital público o de capital privado. En el caso de las empresas de los estados, claramente el capital es público, mientras que en las empresas de los particulares el capital es de privados. ¿Qué es una transnacional? Una transnacional es una misma sociedad en diferentes países. Cada sede, la sede que está localizada en cada uno de los países, tiene reglas locales que cumplir. Funcionan como entidades independientes en cada país, como si fueran empresas diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que en la transnacional, las sociedades que se crean en cada uno de los países están regidas por la ley del país donde son creadas. En este caso, pues hay varios ejemplos como Citibank y Toyota. Citibank, por ejemplo, está en Bogotá, está en Colombia. Se rige bajo las normas colombianas, pero sigue siendo una transnacional porque su casa matriz está en los Estados Unidos. Y Toyota es una empresa de carros, de vehículos, que tiene empresas en diferentes países y todas sus empresas son Toyota, son independientes. Las multinacionales, en cambio, tienen sus activos localizados en más de un país. Actúan en el mercado internacional porque hacen negocios entre los diferentes países. En la multinacional, el Centro de Control y Administración es una sede administrativa en la cual se toman las decisiones más importantes de la multinacional. Esas decisiones que se toman en un solo país, en esa sede central, en casa matriz, van a afectar a las subsidiarias. ¿Esto qué implica? Que es un negocio global. El negocio de la multinacional está en más de un país. Y el tema de fusión y adquisiciones no lo vamos a ver en esta clase, pero grosso modo
Fusiones es cuando se juntan empresas que son independientes totalmente. Y adquisiciones es cuando una gran empresa absorbe, es decir, toma otra empresa que ya existe y la desaparece juntándola consigo misma. Por ejemplo, en fusiones, la empresa A y la empresa B están en el mismo ramo. Se juntan y crean una empresa C. Se fusionaron. Mientras que las adquisiciones, la empresa A adquiere la empresa B, desaparece la B y la A absorbe todas esas características de la que adquirió, siendo así una empresa mucho más grande, pero sigue siendo la misma. Ahí podemos ver a Adidas, a Honda, a Burger King. En Colombia tenemos 5 grandes multinacionales porque tienen negocios en varios países del mundo. Argos funciona en 16 países, tiene más de 7.000 empleados, produce más de 23 millones de toneladas de cemento y más de 14 millones de metros cúbicos de concreto. Avianca funciona en más de 114 países, tiene 16.725 empleados, más de 250 aviones y mueve más de 5.100 vuelos semanales. El Grupo Nacional de Chocolates, también llamado Nutresa, funciona en 4 países, tiene 45.800 empleados y vende más de 1.968.000 millones de pesos al año. Terpel es una empresa que vende hidrocarburos refinados, funciona en 6 países y vende más de 5 billones de dólares de venta en el año. Celsia es una empresa que se dedica a la comercialización y producción energética. Funciona en 4 países, tiene más de 2.200 empleados, genera más de 1.788 megavatios y tiene más de 1,2 millones de clientes en esos 4 países. Como pueden darse cuenta, estas 5 multinacionales son colombianas, pero funcionan en diferentes países. ¿Qué es eso de las fusiones y adquisiciones? Profundicemos un poco. Las fusiones y adquisiciones son mecanismos a través de los cuales las empresas se transforman, ya sean porque adquieren otra o porque se juntan con otra. En la fusión vemos que hay una figura jurídica en el artículo 172 del Código de Comercio, donde se establece claramente que hay fusión cuando una o más sociedades se disuelven sin liquidarse para ser absorbidas por otra o para crear una nueva. En este caso, la absorbente o la nueva compañía adquiere los derechos y obligaciones de la sociedad o sociedades disueltas. Ahí, en el momento en el que se realiza, se formaliza el acuerdo de fusión. Para poder hacer una fusión es necesario hacer una reforma estatutaria, es decir, cambiar el contrato social. Esos son los mismos estatutos. ¿Para qué? Para que en esos nuevos estatutos se introduzca un artículo que permita que la sociedad pueda unirse. En las fusiones hay traspaso de activos, de pasivos, de derechos y obligaciones. ¿Qué son activos? Es lo que tiene a favor. Pasivos es el dinero que debe. Y derechos y obligaciones frente a terceros. En cambio, en la absorción, 2 o más empresas se unen a una que se mantiene. Esa absorbente nunca va a desaparecer, las que desaparecen son las otras, las que son absorbidas. Normalmente desaparece la sociedad más pequeña o con menos representación, las que son más débiles. Esa absorción puede ser amistosa o no puede ser amistosa. En el caso de la amistosa es cuando la empresa absorbida está de acuerdo con ser absorbida, llegan a un acuerdo de compraventa de acciones o de participaciones. En cambio, en la no amistosa, normalmente la absorbente compra acciones en el mercado
de la que va a absorber sin llegar a algún acuerdo con la administración de esa sociedad, hasta que llega a tener tanta cantidad de acciones que se convierte en uno de los socios mayoritarios y por lo tanto ordena que haya una absorción con la absorbente. Aquí podemos ver un tema que hemos escuchado los últimos 2 años y el tema de las OPAs, de las ofertas públicas abiertas, donde unos inversionistas lanzan al mercado ofertas de precios por acciones para que así las personas que tienen unas poquitas acciones se las vendan y ellos acumulan tantas compras individuales que se convierten en socios mayoritarios y empiezan a dominar en la sociedad. Resulta que las transnacionales tienen unos negocios característicos, ya vimos que normalmente son en más de 2 países. Actualmente existe un gran interés en reglamentar estos negocios transnacionales. Las empresas multinacionales y transnacionales tienen mucho poder económico y político. Por eso, en algunos estados se busca regularlas, porque tienen tanta cantidad de empleados, tienen tantos activos, pagan tantos impuestos que pueden llegar a poner a negociar a los estados para que ellos hagan lo que el particular quiera. Entonces muchos estados buscan organizar, reglamentar los negocios de las transnacionales para evitar ser doblegados ante los particulares gigantes que operan en diferentes países. Normalmente hay una estructuración jurídica supranacional, es decir, acordada por varios países para evitar los monopolios, el control de mercado y el abuso laboral. Monopolio ya sabemos que es el dominio de un mercado por una sola persona, por en este caso una sola empresa. El control de mercado es aquel hecho que ocurre cuando las empresas gigantes eliminan a su competencia o simplemente tienen tanto poder que pueden determinar los precios en el mercado, afectando así a los consumidores. Y el abuso laboral es aquel que se observa cuando las multinacionales, las transnacionales, tienen puntos de fabricación en países, en jurisdicciones donde la reglamentación laboral no es tan benéfica para los trabajadores y en cambio sí trata de fomentar la inversión extranjera ayudando a los que tienen el capital. ¿Qué ocurre cuando hay abuso laboral? Que hay malos sueldos, hay jornadas laborales extralimitadas que no cumplen con los derechos humanos de las personas. Por otro lado, también se está buscando una estructuración de entidades de control internacional, que son aquellas entidades creadas por diferentes estados para controlar a las transnacionales. Por ejemplo, Coca-Cola, Toyota, son empresas muy, muy grandes que simplemente le pueden decir a un país que van a quitar su fábrica de ese país, lo que va a implicar una crisis social y económica para ese país. Entonces, ¿qué tendrá que hacer el pobre Estado que es amedrentado por la transnacional? Pues hacer lo que la transnacional le diga para pues, evitar una crisis económica y social. Actualmente hay un proyecto de código de conducta de transnacionales en las Naciones Unidas, pero no ha podido salir adelante porque existen muchos intereses, tanto de países que son los que albergan las sedes administrativas de estas grandes empresas, por lo tanto son los que más impuestos reciben, o por las mismas transnacionales que tienen muchas veces más dinero que los países donde están operando. Entonces, este código de conducta de las Naciones Unidas hasta ahora no ha podido salir adelante. Resulta que los jueces internacionales han emitido fallos en controversias que se presentan entre las transnacionales. Normalmente esos jueces son de un país, de una jurisdicción. Entonces están en un caso donde hay una empresa local versus una empresa que es del extranjero. Normalmente la persona extranjera
es tratada diferente a la local, ya que con el fallo se puede afectar la economía nacional. Por ejemplo, si Bimbo llegase a tener un litigio con Comapan, que es colombiana, probablemente los jueces fallen a favor de la colombiana, porque pues, aunque Bimbo es transnacional, la colombiana, pues primero es colombiana y también tiene una gran cantidad de inversiones de puestos de trabajo que crea. Por otro lado, los países deben proteger a sus nacionales ante abusos de los que pueda ser víctima en el exterior. Por eso, a través de los cuerpos diplomáticos muchas veces se ven influenciadas las decisiones judiciales de los países. Normalmente, los países que reciben inversión extranjera tratan de quedarse con la mayor cantidad de recursos traídos del exterior, razón por la cual pueden emitir sentencias que afecten a los inversionistas del exterior. Si una empresa de otro país empieza a operar en Colombia y comete algún posible error, el juez colombiano va a querer sancionarla para así traer recursos del exterior hacia Colombia. ¿Mm? En muchas ocasiones, el inversionista del extranjero tiene gran poder económico. Entonces, al tener poder económico, también tienen poder político. Y actualmente vemos un caso que viene desde ya hace dos gobiernos, tres con el actual, donde una empresa multinacional que se dedicaba a la construcción, con sede en Brasil, le daba dinero a las campañas de los candidatos a la presidencia, le daba dinero a los presidentes para así tener los contratos de obras, los más grandes contratos de obras. Estamos viendo entonces acá el caso de Odebrecht, que es una multinacional brasilera donde en todos los países donde está operando ya hay sancionados a nivel político. Presidentes hemos visto caer. En Colombia es el único país donde no ha ocurrido nada importante. Resulta que los países normalmente cambian mucho su normatividad, razón por la cual los inversionistas pueden presentar algún temor para invertir en esos países. Es por eso que en la mayoría de estados se crean los convenios de estabilidad jurídica. ¿Qué es eso? Que cuando llega un inversionista del exterior a hacer un negocio en el país, las normas vigentes al momento de hacer la inversión deben congelarse y bajo esa normatividad se regulan todas las operaciones de ese inversionista del exterior. ¿Para qué es eso? Para que el inversionista del exterior, el capital del exterior, tenga el mismo trato que el inversionista o el capital que está dentro del país, que hace parte del país. En esos convenios de estabilidad jurídica también se establece el tema del sometimiento a la justicia arbitral. Recordemos que un árbitro es una persona o un grupo de personas escogidos por los particulares para que tomen decisiones, analicen los casos y tomen decisiones y adjudiquen culpas y castigos a las partes incumplidas. Entonces, para evitar que esos árbitros tomen fallos, emitan fallos basados en sesgos geopolíticos, se está buscando firmar tratados internacionales para que se cree una codificación que sea igualitaria para todos los países del mundo y para cualquier tipo de inversionista a nivel internacional. Tenemos tratados internacionales como el del Centro Internacional para el Arreglo de Controversias sobre Inversiones, ICSID, que fue promovido por el Banco Mundial y que trata de resolver las controversias entre los Estados miembros y las naciones de otros estados. También tenemos el Tratado Internacional de Organismos Unilateral de Garantía de Inversiones, MIGA, que busca asegurar que las inversiones extranjeras ante pérdidas originadas por riesgo político estén protegidas. También tenemos la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la UNCITRAL, basada en las normas de la Convención de Nueva York,
que también contempla la cláusula arbitral. Y por último, tenemos el convenio del OME 4 entre los países de la ACP, África, Caribe y Pacífico, y la Unión Europea. En este tipo de convenios de estabilidad jurídica, vemos un orden jurídico aplicable a los casos que se le presenten. En primer lugar, tenemos el nivel estatal, que es el derecho interno de cada país que permite la aplicación de principios de derecho internacional y de la costumbre internacional. El tercer derecho es el contrato, que se autorregula siendo independiente. El contrato es ley para las partes. Lo que se acuerda en el contrato obliga a las partes que lo firmaron. Tenemos la carencia de origen jurídico y es cuando no existe una norma aplicable expresamente a un caso, razón por la cual se deben aplicar los principios generales del derecho. Y por último, se está buscando un orden jurídico internacional basado en las características del contrato y las decisiones de los jueces internacionales. Y por ahora, eso es todo en este video. Los invito a que sigan viendo los otros videos para seguir avanzando en esta temática. Nos vemos en otro video.